Ahora sí, arrancamos con la clase de hoy. Bueno, vamos a ver corchetes de Poisson, ¿sí? Vamos digamos, a ver más o menos un poco de dónde salen y, digamos, estudiar las propiedades principales que nos van a servir para resolver los problemas, ¿sí? Así que, bueno, arranquemos con una pequeña motivación de dónde salen los corchetes de Poisson, ¿sí? En principio, uno podría pensar que tiene una función f, ¿sí? Que va a depender de las variables q y p, ¿sí? En donde acá voy a usar siempre que la q negrita y la p negrita van a ser básicamente, van a representar si tienen un vector con todas las coordenadas generalizadas, ¿sí? Y todos los momentos canónicos, ¿ok? Entonces, cuando me refiero a las coordenadas, lo voy a hacer de esta manera, de manera tal de notar de que puede haber, obviamente, n grados de libertad. ¿Está bien? Bueno, entonces, si pensamos que tenemos una función f, que depende de las coordenadas q y las coordenadas p, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría saber es cómo es que va a variar esa función f con el tiempo, ¿sí? En el espacio de fases, ¿sí? O sea, el par ordenado QP va a determinar un punto en el espacio de fases, ¿sí? Lo que yo voy a querer calcular es cómo evoluciona temporalmente esa función, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente tenemos que calcular la derivada total de f, ¿no? Bueno, la derivada total de f no va a ser otra cosa más que esto que está acá, ¿sí? Que sale de aplicar la regla de la cadena, ¿ok? Entonces fíjense que acá me quedan, en la cuenta me queda el q punto y el p punto, ¿sí? Qi punto y pi punto, ¿ok? ¿Qué puedo hacer ahí en ese caso? Bueno, puedo reemplazar por lo que me dan las ecuaciones de Hamilton, ¿no? ¿Sí? Fíjense, las ecuaciones de Hamilton me dicen que q punto es la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a p, y que p punto es menos la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a q, ¿sí? Si reemplazo estas dos cosas acá, me queda la siguiente cantidad, ¿sí? Me queda esta cosa de acá. Y fíjense que a todo esto lo podemos definir como el corchete de Poisson de f con h, ¿sí? Derivado respecto de las variables q y p, ¿sí? Por ahora lo noto así, después esto no lo vamos a usar más, ¿sí? Pero entonces básicamente me queda esta cantidad, y esta cantidad la definimos como el corchete de Poisson de fh. ¿Está bien? Bueno, fíjense que esto salió de hacer la cuenta, ¿sí? De haber calculado la derivada total de f, ¿sí? Cuando calculo la derivada total de f, naturalmente me queda esta sumatoria de acá, y a esta sumatoria la voy a definir como el corchete de Poisson de f con h. Ahora, así como lo hice con h, ¿sí? Fíjense que acá abajo puedo hacer lo mismo con dos funciones arbitrarias, con f y g. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces puedo definir el corchete de Poisson de f con g, ¿sí? De la siguiente manera, ¿sí? Fíjense que esto en principio podría pensarse que es simplemente una notación, y de hecho originalmente lo fue, pero luego, digamos, se descubrió que esto en realidad tiene más significado, ¿sí? Desde el punto de vista físico, implica, digamos, tiene implicancias importantes para lo que son conservaciones y demás. ¿Está bien? Y también tiene cierta analogía con lo que es el conmutador de operadores en mecánica cuántica, ¿okay? Así que si bien para nosotros en este momento va a ser, si quieren, una manera de abreviar, ¿sí? Una operación matemática, en realidad tiene más significado, ¿está bien? Simplemente mencionar eso. Entonces, si ya definimos el corchete de Poisson de esta manera, fíjense que puedo reescribir las ecuaciones de Hamilton, ¿sí? De manera compacta, ¿sí? Si usan, por ejemplo, las funciones q y h, ¿sí? Y lo reemplazan acá, entonces pueden verificar ustedes de que efectivamente las ecuaciones de Hamilton, estas que están acá arriba, ¿sí? Se pueden escribir de esta manera compacta. ¿Está bien? Lo interesante de esto es que, fíjense que las ecuaciones quedan totalmente simétricas, ¿no? Es como muy agradable a la vista, ¿no? Tenemos que q punto es igual a q con h, el corchete de q con h, y que p punto es el corchete de p con h. ¿Está bien? Así que bueno, nada, eso es simplemente un comentario que es interesante. ¿Está bien? Y va a tener implicancias también, va a estar relacionado con esto que acabo de decir de las conservaciones, por ejemplo. Bueno, entonces, vamos ahora a discutir un poquito rápidamente las constantes de movimiento que salen de haber escrito esta ecuación de acá, ¿sí? De haber escrito esta ecuación de acá. ¿Por qué? Bueno, porque hay una derivada total acá involucrada, ¿no? Entonces, claramente esto me va a dar información sobre si f se conserva o no.
Bueno, supongamos el caso en que la función, digamos, no solamente dependa de Q y P, sino que también dependa explícitamente del tiempo. En ese caso, la cuenta que hice arriba es exactamente la misma, pero voy a tener que agregar la derivada parcial de f con respecto al tiempo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esta es, si quieren, la ecuación más general. ¿Está bien? Entonces, de acá ya podemos ver un par de cosas, ¿sí? Que básicamente son esencialmente lo que ya dije. Si tengo que C es una constante de movimiento, ¿sí? Entonces sabemos que ese punto va a ser 0, por lo tanto, por esta ecuación de arriba tiene que valer esta cosa de acá. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa si C no depende explícitamente del tiempo? Bueno, básicamente la ecuación de arriba me va a decir que el corchete de C con H va a ser 0, ¿sí? Y esto es, digamos, esencialmente lo que vamos a utilizar nosotros para determinar el constante de movimiento, ¿sí? ¿Está bien? Así que acá ya tenemos una relación directa entre el corchete de Poisson y una conservación. ¿Ok? Y bueno, luego de acá hago un pequeño comentario. Fíjense que si C1 y C2 son constantes de movimiento, ¿sí? O sea que tanto C1 como C2 verifican este corchete por separado, entonces también se puede probar que el corchete de C1 con C2 también es una constante de movimiento, ¿sí? Y este es uno de los ejercicios de la guía, en donde, bueno, me piden que demuestre esto, y lo pueden hacer utilizando lo que se llama la identidad de Jacobi, que está anotada acá abajo, ¿sí? Que es otra cosa que van a tener que demostrar ustedes, pero eso lo va a contar Luciana más cuando yo termine. Ok, entonces acá ya le dejo un hint para resolver ese problema, ¿sí? Bueno, entonces déjenme hacer un pequeño repaso de transformaciones canónicas antes de seguir adelante. Entonces, ¿qué eran las transformaciones canónicas? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, no, está bien hasta acá. No, no. Bueno, genial. Entonces, un pequeño repaso de transformaciones canónicas. Entonces, recordemos, una transformación canónica de las variables QP a las Q y P grandes, ¿sí? Es tal que las variables transformadas Q y P grandes van a verificar las ecuaciones de Hamilton, ¿sí? Básicamente, es una transformación que lo que va a hacer es que mis variables transformadas verifiquen las ecuaciones de Hamilton. ¿Con qué salvedad? Bueno, con la siguiente salvedad sabemos que el hamiltoniano tiene que ser reescrito de esta manera, ¿no? ¿Sí? En donde esta fi de acá es la función generatriz. ¿Está bien? Entonces, bueno, sabemos que cada una de estas, que las funciones generatrices pueden ser de varios tipos, dependiendo qué tipo de coordenadas tome yo como coordenadas independientes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso en el que tome la Q chiquita y la Q grande, sabemos que van a existir estas relaciones de transformación, si quieren, ¿sí? Entre la función generatriz y las coordenadas, ¿sí? Que viene dada por estas dos ecuaciones de acá. Y bueno, y luego tengo los otros casos, para F2, para F3 y para F4, ¿sí? Cuando las variables, digamos, independientes son las otras combinaciones. ¿Está bien? Q y P grande, P chica y Q grande, P chica y P grande. ¿Está bien? Así que bueno, nada, eso es simplemente mencionarlo y también para que quede escrito acá, a modo de resumen, ¿sí? Pero ya lo saben de la clase pasada, lo vieron con Vlad. Bueno, entonces, déjenme resolver el problema 8a, ¿sí? Vamos a empezar con ese problema. Bueno, lo que me piden es, me dicen, pruebe que si se hace una transformación canónica, se tiene las siguientes relaciones. Estas relaciones se conocen a veces como relaciones de canonicidad, ¿sí? O sea, básicamente se tienen que cumplir estas relaciones entre las derivadas parciales de las coordenadas, ¿sí? De las coordenadas y los momentos. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo podemos probar eso? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Déjenme mostrarles una. Pero esto, digamos, hay varias formas de pensarlo, ¿sí? Supónganse, vamos a hacerlo de esta manera. Supónganse que, entonces, tengo mi función, mi transformación canónica, ¿sí? Y voy a tener una relación, obviamente, entre mi Q grande y las dos variables originales, ¿no? La Q chiquita y la P chiquita, ¿sí? Esto básicamente va a venir de mi transformación canónica, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si hago la derivada total respecto de eso? Bueno, es fácil, ¿no? Básicamente lo que tengo que hacer es la regla de la cadena. ¿Sí? Yo sé que Q va a depender tanto de las Q chiquitas como de las P chiquitas, entonces primero hago las derivadas con respecto a las Q chiquitas y luego la derivada de la Q chiquita con respecto al tiempo. Sí, básicamente me queda esto que es lo mismo que hicimos arriba, ¿sí? ¿Ok? Bueno, lo mismo, usando las ecuaciones de Hamilton podemos escribir esto de acá, ¿sí? Reemplazo el Q punto y el P punto, acá adentro, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que sabemos que esta Q punto que tiene que verificar, la ecuación de Hamilton, ¿no? Porque es una transformación canónica, o sea que mi Q punto tiene que ser de K a de P. Q punto grande es de K a de P grande, ¿sí? Y acá voy a usar que la F no depende explícitamente del tiempo, ¿sí? Que es básicamente
digamos, el caso que vamos a utilizar siempre para resolver los problemas, ¿sí? En ese caso, digamos, la relación entre el hamiltoniano transformado y el hamiltoniano original es básicamente reescribir, viene por básicamente reescribir, digamos, un hamiltoniano en términos de las nuevas variables, ¿sí? O sea, si agarro el hamiltoniano original y lo reescribo en términos de las nuevas variables, tengo el hamiltoniano transformado, ¿ok? ¿Sí? Entonces voy a verificar esencialmente esta última relación de acá. Q punto va a ser dH a dP, ¿sí? Que es lo que está escrito acá abajo. Bueno, si hago dH a dP, ¿qué es? Lo mismo, la regla de la cadena, ¿sí? Ahora H va a depender de Q y P, chiquitas. Entonces primero derivo con respecto a Q chiquita, y luego Q chiquita con respecto a P grande, y lo mismo para la dependencia en P chiquita, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Esto es de vuelta, la regla de la cadena, ¿sí? Y ya está, porque fíjense que puedo igualar esta ecuación de acá con esta ecuación de acá, ¿sí? Y se puede ver fácilmente que igualando término a término me tienen que verificar estas dos relaciones de acá, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, Sí, dH sí, a dPL lo tengo acá y dH a dPL lo tengo acá, entonces tengo que verificar esto igual a esto. ¿Está bien? ¿Sí? sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, entonces, ustedes pueden sacar las otras dos, si en lugar de plantear, digamos, esta relación para la Q grande, plantean, o la transformación para la Q grande, plantean la transformación para la P grande y después utilizan la ecuación canónica para la P grande. ¿Está bien? Si hacen eso, es básicamente la misma cuenta y van a llegar a las otras dos relaciones, ¿sí? Bueno, esta es una forma de verlo. Fíjense que hay otra forma de verlo también. Ya se las comento rápido, simplemente. Fíjense que acá tienen las 4, entonces, dijimos relaciones, o mejor dicho, las 8 relaciones, ¿sí? 2 por cada función generatriz. ¿Ok? Fíjense que entonces, básicamente, ¿qué puedo hacer yo acá? Por ejemplo, supónganse la F1, ¿sí? Si tengo esto de acá. Si yo, por ejemplo, derivo acá del lado izquierdo con respecto a la Q grande, ¿sí? Entonces acá me va a quedar la derivada de P chiquita con respecto a la Q grande, ¿sí? Acá me va a quedar la derivada segunda de F1 de la Q grande respecto de la Q grande y respecto de la Q chica. Bueno, puede hacer lo mismo del otro lado también, acá, ¿sí? Puedo derivar ahora este lado respecto de la Q chiquita, ¿sí? Pero yo sé entonces que las derivadas segundas, y las funciones F1, S2, etcétera, lo que vieron en matemática, si ocurre eso, entonces yo sé que puedo igualar esto con esto, ¿sí? Las derivadas segundas me refiero, ¿sí? Entonces de ahí, digamos, voy a obtener la relación que es básicamente, bueno, las relaciones que obtuvimos acá. ¿Está bien? Una de las relaciones que obtuvimos ahí. Bueno, lo mismo pueden hacer para las otras funciones generatrices, ¿ok? Y de ahí también sale, ¿sí? Es básicamente derivar respecto de la otra coordenada, ¿sí? De manera tal después igualar las derivadas segundas, ¿sí? Es otra forma de pensarlo, si quieren. Otra forma de resolver el problema. Bueno, ¿se entendió? Creo que bastante fácil, ¿no? Bastante claro. ¿Hay alguna pregunta? Por ahora no. Bueno, genial. Entonces me parece que vamos a terminar más rápido hoy. Bueno, entonces ahora déjenme mencionar los corchetes fundamentales, ¿sí? ¿Qué son los corchetes fundamentales? Bueno, fíjense, podemos hacernos la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cuánto valen los corchetes de Poisson entre las variables canónicas, ¿sí? QI y PI. Bueno, ustedes pueden ver, ¿sí? Es muy fácil la cuenta, ¿sí? Que por ejemplo el corchete de Poisson de QI con QJ me va a dar 0, ¿sí? PI con PJ me va a dar 0. ¿Ok? Por ejemplo, eso lo pueden ver acá. Por ejemplo, si pongo QI y QJ, fíjense que me va a quedar, acá me va a quedar, bueno, la delta, pero acá ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la derivada de QJ con respecto a PI, o sea, eso ya me va a dar 0, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿sí? Siempre una de las dos me va a dar 0, entonces todo me va a dar 0. ¿Sí? Sí, si lo hacen entre QI y PJ, en ese caso les va a dar la delta, ¿sí? Pueden chequearlo ustedes. Es una cuenta muy fácil. Bueno, entonces estas igualdades son las que se conocen con el nombre de corchete de Poisson y, digamos, se tienen que verificar para todo par de variables canónicas, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que esto lo podemos verificar, esto lo hicimos para el caso de las variables chiquitas, ¿no? La Q y la P. Es muy fácil la cuenta. Bueno, pero también lo podemos verificar para las variables transformadas, ¿no? Sabemos que, entonces, si tengo una transformación canónica que va de las chiquitas a las grandes,
Entonces quiero evaluar el corchete de las grandes, ¿sí? ¿Ok? Bueno, eso lo hago, digamos, utilizando la definición. ¿Quién es el corchete de Q grande con P grande? ¿Sí? QI grande con PJ grande, ¿sí? Bueno, básicamente va a ser esto de acá, ¿no? Es la definición, ¿sí? Y ahora fíjense, utilizando las relaciones de canonicidad, ¿sí? Que son las que demostré arriba, se puede reemplazar esto acá y esto acá, ¿y qué me va a quedar? Bueno, básicamente me queda, al hacer ese reemplazo, me queda no me queda más que la derivada parcial de, de PJ con respecto a PI. ¿Ok? Porque fíjense que esta es la derivada de PJ con respecto a PI, ¿sí? Pero bueno, acá estoy usando el hecho de que PJ va a ser función de las P chiquitas y de las Q chiquitas, ¿sí? O sea que esto que puse acá no es más que la derivada parcial de PJ con respecto a PI, y eso es la delta, ¿sí? O sea que efectivamente se verifica, ¿qué se verifica? Se verifica esto de acá arriba, ¿está bien? Tengo un par de variables canónicas, ahora Q grande y P grande, y bueno, también verifican esto, ¿sí? Bueno, de igual forma ustedes pueden mostrar las otras dos relaciones, ¿sí? Que Q con QI con QJ me da 0 y PI con PJ me da 0. ¿Está bien? Bueno, es fácil, la cuenta es esencialmente lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces pudimos verificar eso, ¿sí? Ahora fíjense que yo, para hacer los corchetes, ¿qué usé como variables? Q chiquita y P chiquita, ¿está bien? Si hubiese usado la Q grande y la P grande, también me iba a dar lo mismo, ¿no? Es lo que vimos acá. O sea, en lugar de usar variables chiquitas, usamos variables grandes, es la misma cuenta. O sea que, si acá, en lugar de poner Q chiquita y P chiquita, en estos tres corchetes, hubiese puesto Q grande y P grande, me iba a dar lo mismo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Martín, ¿no? Que supongo que no hay alguna duda o... respondió antes que no había dudas. Ah, perfecto. Bueno, genial. Entonces, se entendió eso que acabo de decir. Bueno, entonces fíjense, ¿qué me está queriendo decir eso? ¿Qué me está sugiriendo eso? Me está sugiriendo que los corchetes de Poisson son invariantes frente a transformaciones canónicas, ¿no? Porque, fíjense, yo acá lo hice respecto de las variables chiquitas, ¿sí? Esta cuenta. Y me dan, digamos, los corchetes fundamentales. Ahora, si lo hago respecto de las variables grandes, obviamente que me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, esto me sugiere este resultado. Me dice que los corchetes de Poisson son invariantes frente a transformaciones canónicas. ¿Sí? Es un resultado muy importante, ¿está bien? Y es lo que podían haber usado, por ejemplo, en la clase pasada con Vladimir para demostrar si una transformación es canónica. No lo hicieron, ¿por qué? Bueno, porque lo íbamos a ver hoy, ¿está bien? Pero, ¿qué hicieron? Bueno, buscaron la función generatriz. Esa es una forma de demostrar que la transformación es canónica. Perfecto. Bueno, otra forma, que a veces, digamos, es bastante directa, es simplemente calcular el corchete de Poisson. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a demostrar esto. Yo ya se los mostré para el caso particular de los corchetes fundamentales, pero veámoslo en general, ¿sí? Aunque sea una vez, como para que quede clara la idea. ¿Está bien? Esto en la teórica lo hicieron de manera más formal, usando, ¿sí? Propiedades simpléticas, etc. Pero, digamos, está bueno hacerlo, digamos, a mano, una vez, aunque sea como para que se entienda bien la idea. ¿Sí? Y después ya lo usamos, ¿sí? Usamos siempre el hecho de que los corchetes de Poisson son invariantes frente a transformaciones canónicas. ¿Okay? Bueno, entonces demostremos que va a ser válida en general esta propiedad, ¿sí? Entonces pensemos en el caso en donde tenemos dos funciones arbitrarias que van a depender de las variables chiquitas Q y P, ¿sí? Y hagamos el corchete del corchete de Poisson. Bueno, es esta cosa de acá, ¿sí? Es por definición, es esto de acá, ¿sí? Que es lo que ya vimos. Bueno, ahora fíjense, ¿qué voy a usar? Bueno, el mismo truquito de siempre, la regla de la cadena, ¿no? Fíjense que mi función f, yo sé que va a depender de Q y P, pero en realidad yo sé que Q y P dependen de las Q grande y las P grande, ¿está bien? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo agarrar, ¿sí? Esta cosa de acá, ¿sí? Y hacer la regla de la cadena, ¿sí? Respecto de las Q grandes, ¿sí? Para cada derivada parcial puedo hacer la regla de la cadena, ¿está bien? Que es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Entonces, fíjense que son 4 derivadas parciales, y tengo 4 paréntesis grandotes, en donde básicamente estoy haciendo la regla de la cadena, ¿sí? La función f va a depender de las Q grandes, y luego las Q grandes respecto de las Q chicas, y luego también la función f va a depender de las P grandes, y luego la P grande respecto de las Q chicas, ¿sí? Y así hago lo mismo para las 4. Bueno, si hacen eso y hacen la cuenta, ¿sí? Está escrito acá, ustedes después verifíquenlo, ¿a qué van a llegar? Bueno, van a llegar a esta cosa acá, ¿sí?
en donde tengo los 4 corchetes fundamentales para las variables grandes. ¿Está bien? Y esto ya los calculamos. ¿Cuánto valen? Bueno, sabemos que Q con Q vale 0, P con P vale 0, y que Q con P va a valer delta LK, y obviamente P con Q va a ser menos eso, ¿no? Porque estoy invirtiendo el orden de, digamos, de estos términos de acá. ¿Está bien? Bueno, si hacen eso entonces, básicamente me van a quedar estas deltas de acá y lo van a reducir a esta forma de acá, que no es otra cosa más que el corchete de Poisson de F con G, pero respecto de las variables grandes. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué obtuvimos? Bueno, obtuvimos exactamente eso, ¿sí? La invariancia de los corchetes de Poisson frente a transformaciones canónicas. Entonces, ahora que ya sabemos que esto ocurre, no le ponemos más acá abajo. No notamos más esto, ¿sí? Esto en general no se escribe. Yo lo escribí de esta manera porque me parece que es más claro, por lo menos la primera vez, verlo así. Para que se entienda, digamos, respecto de qué variables estoy haciendo las derivadas, ¿sí? Está bien, pero una vez que nos damos cuenta de que si tengo cualquier función f, cualquier función g, ¿sí? Y una vez que me doy cuenta que puedo hacer el corchete de Poisson independientemente de las variables canónicas que esté usando, entonces ya está, no lo escribimos más de esa forma, ¿sí? ¿Ok? Entonces lo escribimos a partir de ahora como fg, nada más, el corchete de fg. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. Bueno, genial. Bueno, entonces cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Está todo ahí. Bueno, entonces antes de seguir, déjenme hacer una pequeña introducción sobre el concepto de transformación canónica infinitesimal, que creo que lo vieron en la teórica, pero me parece que está bueno repasarlo rápidamente. ¿Por qué básicamente les voy a contar esto? Bueno, porque en el ejercicio 12, digamos, hay que usarlo, ¿sí? Y está bueno tener una noción de por qué, digamos, de dónde viene esto, ¿sí? Entonces, antes de comentar el 12 rápidamente, déjenme hacer esto. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es una transformación canónica infinitesimal? Bueno, básicamente, fíjense que es una forma de interpretar la evolución de un sistema mecánico, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un punto en el espacio de fases, ¿sí? Del sistema, por ejemplo, el punto QP, ¿sí? Yo puedo estudiar la evolución, entre comillas, evolución, donde no necesariamente tiene que ser una evolución temporal, ¿sí? Sino un cambio en el sistema, en el espacio de fases, ¿sí? Yéndome, por ejemplo, de un punto QP inicial a un punto QP final. ¿Está bien? Bueno, pero fíjense que este QP final son las Q y P grandes, o sea que puedo, digamos, tomar una transformación canónica de manera tal de ir del punto inicial al punto final. ¿Está bien? Esa es la idea. La idea es poder, si yo quiero moverme de un punto A a un punto B en el espacio de fases, bueno, lo voy a ir haciendo mediante una sucesión de transformaciones canónicas. ¿Está bien? Infinitesimales, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la idea, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que voy a querer? Voy a querer que básicamente mi punto final, el QP, el que yo anoté acá con las Q y P grandes, sea básicamente mi punto inicial más una pequeña perturbación, ¿no? ¿Está bien? Más un pequeño incremento, mejor dicho. ¿Sí? Entonces lo que escribí acá, por ejemplo, mi punto inicial es QP, mi punto final va a ser Q más delta Q y P más delta P. ¿Sí? Toda esta cosa de acá, Q más delta Q, va a ser mi nueva variable Q grande. Y esta va a ser mi nueva variable P grande, ¿sí? ¿Ok? Va a ser mi punto inicial y mi punto final en el espacio de fases. ¿Cómo podemos hacer eso mediante una transformación canónica infinitesimal? Bueno, entonces yo decía que quería que sea básicamente las mismas variables, pero con una pequeña perturbación. Entonces, esto ya lo vieron con Vladimir la clase pasada. Recuerden quién era la función identidad. ¿Recuerdan que esta parte de acá era la función identidad? Q chiquita por P grande. ¿Se acuerdan de eso? No exactamente, pero No se acuerdan. Bueno, veo. ok. Bueno, eso lo mencionó Vladimir en la clase anterior, pero igual ahora, digamos, fíjense que va a quedar claro. ¿Yo qué estoy haciendo? Bueno, créanme por un instante de que esta cosa de acá es la función identidad. ¿Sí? ¿Qué es la función identidad? Aquella transformación canónica que me va a llevar Q chiquita a Q grande y P chiquita a P grande. Eso no le hace nada.
¿Está bien? Esa es la función identidad. Es la función generatriz identidad, sería, ¿sí? ¿Está bien? Y a eso le sumo una pequeña perturbación, ¿sí? O sea, mi función generatriz ahora va a ser la identidad más una pequeña perturbación, ¿sí? Que viene dada por un epsilon infinitesimal y luego por una función que va a depender de Q, y P grande, de Q chiquita y P grande. ¿Por qué? Porque es una función de tipo F2. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense cómo podemos ver eso que les acabo de decir. Olvídense por un instante del epsilon. Pongan epsilon igual a 0, ¿sí? O sea que esta parte de acá la pueden tirar, ¿sí? ¿Qué pasa si hago? Ahora utilizo las relaciones de transformación para F2, las relaciones canónicas de transformación para F2. Es lo que habíamos visto en el cuadrito de arriba. ¿Quién era? P. Era la derivada de F2 con respecto a Q chiquita. ¿Está bien? Bueno, si hacemos eso, si derivamos, piensen los, bueno, nada, es eso. Si derivo con respecto a QI chiquita, ¿qué me queda? P grande, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿y qué pasa si ahora derivo respecto de, acá tengo la segunda relación, ¿no? Para F2. Q grande va a ser la derivada de F2 con respecto a P grande. Bueno, si derivo respecto a P grande, me queda Q chiquita. ¿Sí? Entonces es lo que les decía, por eso es la identidad, porque P chiquita es P grande y Q grande es Q chiquita, o sea, es lo mismo. Me lo deja en el mismo lugar. O sea, al aplicar esa transformación, voy del punto QP al punto QP. ¿Sí? No hice nada, por eso es la identidad. ¿Sí? Pero bueno, yo le quiero agregar algo, que es lo que les decía, para poder aplicar mi transformación canónica infinitesimal, ¿sí? Y es esta perturbación que le agregué acá, ¿sí? Entonces ahora se ve claro, ¿no? Porque fíjense, cuando hago la derivada respecto de Q chiquita, me va a quedar la P grande más toda esta cosa acá, la derivada de esto con respecto a Q chiquita. Acá está mi perturbación. Ahora ya no es más el punto final el mismo que el punto inicial. ¿Sí? Ahora, digamos, si quiero ir al punto final, bueno, esto lo tengo que pasar para el otro lado. El punto final será, el P final será el P chiquita menos toda esta cosa de acá. Y acá será que el Q chiquita va a ser, el Q grande va a ser el Q chiquita más esta perturbación de acá. ¿Se entiende? Sí. Bueno, genial. Entonces, fíjense que estas cantidades de acá son lo que me van a definir mi delta Q y mi delta P, ¿no? O sea, la variación que le estoy imponiendo a mis coordenadas iniciales. ¿Está bien? Bueno, déjenme darles un poco de intuición sobre qué significa este epsilon de acá, ¿sí? Antes de seguir. Pero fíjense que básicamente yo les había comentado que la transformación canónica infinitesimal va a ser, entonces, es estudiar el sistema en dos estadios distintos, ¿sí? Entonces, supónganse que, no sé, que estoy pensando en una rotación, ¿sí? Entonces ahí mi epsilon, que va a ser mi parámetro, como yo parametrizo, digamos, mi transformación, ¿sí? O mi variación, si quieren, de las coordenadas, en ese caso va a ser algo que va a tener que ver con una variación angular, ¿está bien? Va a ser más bien un delta phi, ¿sí? Si estoy pensando en una evolución temporal, va a ser a un delta t, ¿está bien? Pero digo, este epsilon en principio puede tener distintos significados físicos, ¿okay? Dependiendo de qué es lo que estoy estudiando, ¿ok? Simplemente para que tengan como una intuición de qué puede llegar a significar este epsilon. ¿Está bien? Bueno, si se entiende eso, entonces, fíjense que acá lo único que hice fue reescribir estas ecuaciones, o sea, hacer lo mismo que les había comentado antes, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi variación, entonces? Mi variación de las coordenadas va a ser la final menos la inicial, ¿sí? Me va a quedar esto de acá. Esta va a ser mi variación. Y en el caso de, perdón, esto era para los momentos, y en el caso de las coordenadas generalizadas, esta va a ser mi variación. ¿Está bien? La derivada de g con respecto a p grande va a ser mi variación en las coordenadas generalizadas chiquitas. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora fíjense que me gustaría, por una cuestión de economicidad, escribir todo en términos de las chiquitas acá. Y acá pueden ustedes verificar de que efectivamente la derivada de g con respecto a p grande, a primer orden en epsilon, es lo mismo que la derivada de g con respecto a p chiquita. ¿Sí? Esto piénsenlo, pero es fácil, ¿sí? O sea, básicamente, si no agrego este término a primer orden en epsilon, me va a dar lo mismo, ¿sí? ¿Ok? Piénsenlo. O sea, esta cosa de acá, si lo hago un desarrollo, va a tener que ver con un primer orden en epsilon y luego con un primer orden, ¿sí?
que va a ser con un orden 0 y luego con un primer orden en epsilon. Entonces cuando distribuya, se me va a ir el segundo orden en epsilon, ¿sí? Entonces básicamente puedo hacer esta igualdad de acá a primer orden en epsilon. ¿Está bien? Bueno, si me creen eso, perfecto, bueno, genial. Si me creen eso, entonces, lo único que tengo que hacer acá es reemplazar acá, ¿sí? El dg de p grande por dg de p chica. Entonces, mis variaciones infinitesimales las voy a escribir finalmente de esta manera de acá. ¿Está bien? ¿Se entendió esto que dije? ¿Los mareé un poco esto? Esto no es más que una cuenta, ¿sí? Piénsenlo. ¿Lo ven todos? Sí, ya lo estuvimos usando en la teórica. Ah, bueno, genial, listo, entonces voy más rápido. Bueno, genial, entonces, esta sería mi variación en Q y esta sería mi variación en P, ¿sí? Y ya tengo todo. Porque ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, yo entonces sé transformar las variables en el espacio de fases mediante una transformación canónica infinitesimal, ¿sí? Entonces, lo que voy a querer ahora hacer es poder estudiar cómo varía, por ejemplo, una función que depende de Q y P, ¿sí? No considero el tiempo para que sea más fácil la cuenta. Si uno considera el tiempo, la cuenta es un poquito más complicada, pero no mucho más, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la variación de mi función f ante las variaciones estas infinitesimales delta q y delta p? Bueno, es fácil, ¿no? Fíjense cuánto va a ser la variación. Va a ser, si quieren, la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial, ¿sí? Que lo escribo de esta manera. Bueno, y hacemos el truquito de siempre, hacemos un Taylor acá, ¿está bien? Finalmente lo que me va a quedar es esta cosa de acá, ¿sí? Y acá reemplazo mi delta q y mi delta p, por lo que encontré más arriba. Y acá que se me formó, el corchete de Poisson, ¿sí? ¿Está bien? Entonces fíjense cómo acá me está apareciendo de vuelta el corchete de Poisson. Bueno, si en particular la función f esta que estoy considerando es el hamiltoniano, entonces me queda la siguiente expresión, ¿sí? Y fíjense, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué es esto, básicamente? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que una variación en el hamiltoniano es igual al corchete de Poisson esencialmente, multiplicado por mi parámetro, ¿está bien? Pero bueno, por un momento olvidémonos del parámetro. Centrémonos, esto va a ser distinto de 0, va a ser infinitesimal, pero distinto de 0. Centrémonos en esto de acá. Bueno, ¿qué aprendimos más arriba? Que si g es una constante de movimiento que no depende explícitamente del tiempo, toda esta cosa va a ser 0, ¿no? O sea, ¿qué me está diciendo eso? Que si tengo una constante de movimiento, la variación en h es 0. ¿Sí? ¿Y eso le suena a algo? ¿Le suena a algo conocido? Sí, a la invarianza que decíamos de una derivada total con respecto al tiempo. Claro, eso es lo que estoy Nether. usando, esto es lo que estoy usando acá, pero esto que dije, digamos, el hecho de que la variación del hamiltoniano está relacionada con el corchete de Poisson y la función degeneratriz de la transformación G. O sea, esto de acá, ¿no les suena algo parecido que ya vimos? O A sea, Nether. a Nether, ¿están de acuerdo? Esto, bueno, lo escribí acá, pero esto es básicamente un renunciado al teorema de Nether, porque fíjense que me está diciendo lo mismo, ¿no? Me está diciendo, si quieren pensarlo de una manera un poco intuitiva, ¿no? Si el hamiltoniano no varía frente a una variación en epsilon, ¿sí? Eso me da una cantidad conservada, ¿recuerdan en el lagrangiano? Bueno, ahora lo hago en el hamiltoniano, ¿sí? O sea que pueden pensarlo, si quieren lo digo rápido. Si es cíclico en una coordenada, el hamiltoniano, entonces yo sé que el corchete de Poisson de esa cantidad con el hamiltoniano tiene que ser 0. ¿Sí? Está relacionado con Nether, no es más que eso, de hecho. Es un renunciado del teorema de Nether. ¿Sí? En el caso particular en donde f no depende explícitamente del tiempo, pero bueno, nada, en el caso general, lo pueden buscar en el Goldstein, no es mucho más complejo, ¿sí? Así que bueno, fíjense, esto lo reescribí de la siguiente forma, ¿sí? ¿Qué significa eso esta relación que escribí acá? Bueno, significa esto, ¿no? Si existen simetrías continuas, ¿sí? Tal que la variación del hamiltoniano es 0, entonces existen constantes de movimientos que no dependen explícitamente del tiempo, ¿está bien? Porque es un caso particular que yo estoy estudiando acá, pero es el que nos va a importar a nosotros en general. ¿Está bien? Y esto no es otra cosa más que, como les decía, más que Nether. Bueno, para el 12 van a tener que usar esto, ¿sí? En realidad el 12 es muy sencillo, ¿sí? Van a tener que considerar esto que escribí acá abajo, simplemente. Pero digamos, si uno no tiene, como de alguna manera, el andamiaje conceptual
de qué es lo que está haciendo, por ahí no se entiende bien, pero lo que estamos haciendo no es más que esto, ¿sí? Esta cosa de acá, ¿sí? Entonces fíjense, por ejemplo, si utilizo mi función generatriz como P, ¿quién va a ser P? Bueno, es el momento conjugado, ¿no? Esta función G va a ser el generador de las traslaciones en esa dirección, o sea que va a estar relacionado con la conservación del momento lineal, ¿sí? Y si en lugar de G como P utilizo el L, ¿sí? El momento angular en una dada dirección, esto va a ser el generador de las rotaciones alrededor de esa dirección, ¿sí? Y eso va a estar relacionado con la conservación del momento angular, ¿ok? Y acá hay un pequeño detalle que no mencioné, ahora me acordé, pero básicamente nosotros decimos que esta G se llama función generatriz, ¿sí? Por eso la puse entre comillas acá, pero si volvemos acá arriba, en realidad la generatriz es F2, ¿no? La generatriz es F2, pero bueno, como es la identidad más algo, se le llama generatriz a G. ¿Está bien? Entonces, si tomamos, como decía, G como el momento conjugado, va a estar relacionado con la conservación del momento lineal, y si tomamos G como el momento angular, va a estar relacionado con la conservación del momento angular. ¿Está bien? Porque si este corchete de acá me da 0, bueno, entonces el hamiltoniano no varía. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bueno, genial. Ese es el 12, esencialmente ese es el 12, ¿sí? Para que lo piensen un poco, pero es esencialmente eso. Bueno, listo, entonces, si no hay dudas, vamos a pasar al 14 y ya terminamos. Una clase relativamente corta hoy. G es la generatriz de la transformación infinitesimal, sí, exactamente. Exactamente. ¿Ok? ¿Está claro eso? O sea, es lo que escribe acá arriba. ¿Sí? Esto es para la transformación infinitesimal. ¿Sí? Bueno, entonces, en el 14 que me piden, me dicen, bueno, muestre que una partícula sometida a un potencial con simetría cilíndrica alrededor del eje Z tiene Lz igual a constante. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Bueno, L lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo calculo los momentos conjugados? Bueno, va a ser de L a D de R punto, de L a Z punto, de L a Phi punto, ¿sí? De ahí saco los momentos conjugados, puedo escribir el hamiltoniano de esta forma, ¿sí? ¿Está bien? Y ahora fíjense que lo que me piden es calcular el LZ, ¿no? ¿Y quién es el LZ? Bueno, esto pueden chequearlo ustedes, es fácil ver que el LZ por definición va a ser esta cosa de acá, pero no va a ser más que el momento conjugado en Phi. ¿Está bien? Esto ya lo vimos muchas veces hasta ahora. Así que no creo que haya ningún problema. Entonces sabemos que el LZ va a ser el momento conjugado en Phi. ¿Está bien? Entonces quiero calcular el corchete entre H y LZ, que no va a ser otra cosa más que el corchete entre H y Phi. ¿Sí? Bueno, si hacen esa cuenta les va a dar 0. ¿Sí? Básicamente fíjense acá, esto les va a dar 0 y luego le va a quedar la delta de Phi con I. ¿Sí? Entonces básicamente acá va a ser la Q Phi, o sea, la derivada de H con respecto a Phi. ¿Sí? Bueno, entonces, utilizando el teorema de más arriba, básicamente la reinterpretación del teorema de Nether, sabemos entonces que el hamiltoniano no va a variar para esa cantidad, por lo tanto Phi va a ser constante. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bueno, fíjense que Sí. esto de acá básicamente tiene que ver con el carácter cíclico de Phi para el hamiltoniano, ¿sí? Y es lo que ya sabíamos de siempre, ¿no? Esto ya lo sabemos del lagrangiano, ¿ok? Está claro que en este ejemplo en particular no ganamos mucho, es algo que ya sabíamos, ¿sí? Ya lo sabemos con la formación lagrangiana, pero conceptualmente la idea es que entiendan, digamos, que digamos, podemos utilizar esta relación de acá, ¿sí? Para sacar las conservaciones, ¿sí? En la formulación hamiltoniana. ¿Está bien? Luego en el punto B, en el ítem B, les piden que prueben lo mismo para el caso de un potencial central y el momento angular total. ¿Sí? Pero es esencialmente la misma idea. ¿Está bien? Los ejercicios, digamos, a partir del 10, son relativamente fáciles en cuanto a cuentas, no son complejos. Son bastante directos, pero son más bien conceptuales. ¿Sí? ¿Está bien? La idea es que entiendan bien esto. ¿Sí? Básicamente esto de acá.
¿Ok? Bueno, si no hay ninguna duda, ¿hay alguna duda? No, creía que no. No, bueno, sí, me parece bastante claro. No veo muchos problemas con esto. Así que bueno, por mi parte ya está. Lo que les queda, bueno, obviamente los corchetes van a verificar ciertas propiedades matemáticas, ¿sí? También eso es lo que tiene que mostrar en el ejercicio 10, que es lo que le va a contar Luciana ahora. Así que, Lucy, cuando quieras. ¿Estás por ahí? Acá estoy. ¿Seguís grabando? Dale nomás. Dale. Ahí se ve bien, ¿no? No se me ve. Bueno, la idea ahora es que veamos un poco lo que son las cuentas, ya que recién vieron los conceptos. Vamos a ver algunas de las propiedades más básicas. No hice todos, pero algunos, bueno, les van a servir. Todos salen partiéndonos de la definición de corchete de Poisson. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el ítem A te pide probar las propiedades más básicas, que son las de antisimetría y linealidad. Por ejemplo, partimos desde el corchete de Poisson, ya vemos la propiedad, la primera, que es F, que depende de las variables canónicas, Q y P, y C es una constante. Obviamente si uno lo aplica, ya sabes que la constante, bueno, no te depende de ninguna de las variables canónicas, ni las conjugadas, así que esto se va a anular. O sea que esta es trivial, ¿no? Lo mismo la segunda, es bastante trivial. Si uno hace una función consigo misma, se anula. Ahora ya la tercera, para antisimetría, simplemente salen todas desarrollando. Esta es bastante fácil a ojo, ¿no? Que se repitan los términos, pero con signo cambiado. Y lo mismo un poco las propiedades de linealidad, lo que son la suma y el producto, salen desarrollando y lo pueden hacer ustedes siguiendo las cuentas. El tercero, está con el tema de la derivada. Esta t puede ser alguna de las variables canónicas, ¿no? Puede ser, no sé, x. Entonces, también, si ustedes lo desarrollan, en todos los casos te va a aparecer algún término de la derivada segunda, ¿no? Estamos haciendo conmutador con una derivada primera, parcial. Así que, por ejemplo, desarrollo ¿no? El primer caso, tenemos las derivadas segundas con respecto a f. Lo mismo si lo hago con g. Y si uno ve, bueno, el caso de derivar ya lo que es el conmutador en sí, desarrollas por partes, ¿no? Y te van a quedar siempre términos con alguna de las derivadas segundas, así que se ve bastante a ojo. Alguna de las cosas que usás es que las derivadas cruzadas son iguales, ¿no? Pero bueno, son todos cálculos bastante sencillos que ustedes pueden hacer. El de la identidad de Jacobi, yo no lo... creo que el más difícil, y uno que se usa bastante en la guía. Y está bastante bien explicado en el apunte de Fernando. Pueden ver en la página 49. No sé si lo vieron hoy, o lo van a ver, lo va a mencionar quizás la clase que viene. Pero la idea de es, tenemos no todas las sumas. ¿Lo vieron hoy? Ah, buenísimo, ¿lo entendieron? La idea es ver, por ejemplo, todos los términos tienen alguna derivada segunda, ya sea de f, de g o de h. Entonces, lo ves para un solo caso, ves, por ejemplo, que todos los términos que tengan la derivada segunda de f
se anula. Y eso va a valer entonces tanto para H como para G. En el apunte está bastante bien desarrollado, así que no lo quería repetir. Pero sale viendo con todas las propiedades que ya vimos antes, ¿no? De linealidad, básicamente. Después otro ejercicio que tienen, por ejemplo, es este caso, el de qué pasa si tenés una función que te depende de f también, y es el conmutador. Bueno, veamos el caso más general, que es este. Tenemos g y f es una función de f. Después este caso sale fácil, ¿no? Poniendo acá g que sea f en realidad, y como ya vimos antes, este término es nulo. Conmutador de una función consigo misma es nula. Bueno, entonces lo desarrollás, y acá lo que tienen que usar en estas cosas es, tengan en cuenta que f depende explícitamente no de f chica. Entonces si yo le hago el cálculo de la derivada parcial con respecto a la variable conjugada pi, te va a aparecer el término de la derivada total, ¿no? Así que juntando esto y sacando factor común, te aparece la derivada de f. Estos, los del ítem B, son de los que nos van a usar también. Tenemos que si uno hace el conmutador de la variable canónica con otra, puede fijarse que I y J pueden ser iguales. O sea, puede ser el caso de consigo mismo, también ya habíamos visto que valía 0. Y esto porque, bueno, acá lo que tienen que usar son simplemente estas propiedades. Si uno hace las derivadas parciales de las variables canónicas, ¿no? Te queda como la delta de Cronenberg. Y obviamente que si la variable la derivada respecto a su variable conjugada es nula. O sea que usando simplemente estas cosas, puedes ver que se te anulan los términos. Por ejemplo, acá en este caso, el de Q y P, cuando lo desarrollás, va a haber un término que se va a ir, que va a ser de las variables cruzadas, ¿no? El de las derivadas con los términos cruzados. Y acá te aparecen los dos delta de Cronenberg, y solo se sobrevive el término donde Q y P pertenecen al mismo par de coordenadas. Respecto a esta, bueno, esto también se usa, creo que sale fácil con la cuenta, lo pueden ver. Si hago f respecto a Q, J, solo te va a sobrevivir el término de la derivada respecto a su variable conjugada del mismo par, ¿no? Y acá estoy usando la delta de Cronenberg. Lo mismo para el otro caso. Ustedes díganme si se traban, si no entiendan alguna cuenta, pero yo les dejé todo acá desarrollado. Lu, ¿me permitís un comentario? Sí. Sí, en el parcial, por lo menos el cuatrimestre pasado, a veces se ponían a demostrar, en un ejercicio de transformación canónica, se ponían a demostrar estas tres igualdades entre Q y P. O sea, si hacen el corchete respecto a las mismas variables, es trivial, quedan 0, quedan la delta. Solo lo menciono para que no pierdan Sí. tiempo con eso en el parcial, es trivial. O sea, hagan el corchete respecto de otro par de variables. Sí, la idea de estas propiedades es que las vean ahora con el apunte y las usen. O sea, no que estén probándolas todo el tiempo, ¿no? Como que se las aprendan y ya está, y que sea trivial. No hace falta estar, como dice Max, estar probándolo. Y después el último, por ejemplo, yo me la compliqué en porque si uno se pone a desarrollar el corchete con O de F con G a la N, si uno abre este corchete, el desarrollo del corchete de Poisson es bastante directo, porque te pones a hacer derivadas parciales de G a la N, bueno, sacás derivadas como siempre, ¿no? Trivialmente, y te queda esto.
Yo me la compliqué y me fui por otro camino, pero también les sirve para ustedes mostrarle que cómo se puede hacer sabiendo nada más la linealidad del conmutador, sin estar abriendo los corchetes, ¿no? Sí, o sea, me pongo a usar cosas triviales, ¿no? Como que puedo desarrollarlo como el producto de dos funciones, y acá uso directamente la linealidad, y reemplazo después, desarrollo lo mismo, uso la linealidad, y así si uno empezás a ver un patrón en común, ¿no? Si uno, por ejemplo, acá te queda, puedes ir juntando los términos, te queda g a la n-2, acá tenés, esto lo reemplazo, ¿no? Y llegás y empezás a ver, bueno, un factor en común, ¿no? Tenés un g al cuadrado, acá hay un factor 2, si esto lo vuelvo a desarrollar me queda un g al cubo, y acá el factor 3, o sea que si esto lo hago por inducción, yo hago hasta n-1, por ejemplo, llego a esta relación, ¿no? En vez del factor al cuadrado tengo n-1, y en vez del factor 2 tengo n-1, bueno, junto los términos y llego. Es un camino más largo que si uno hiciera directamente con los corchetes de Poisson, pero bueno, es otra forma de hacerlo y es para mostrarle un poco que a veces sin desarrollarlos también se puede llegar al resultado. Y eso les va a servir si ustedes quieren hacer a mano el tema de la identidad de Jacobi. Acá, por ejemplo, en este ejercicio, como vieron en el apunte, no está bueno ponerse a desarrollar todos los términos, sino solamente los que hagan falta. Y en algunos tienen que aprovechar las propiedades estas de linealidad, de la suma y del producto. Así que nada, simplemente eso para mostrar un poco cómo eran las cuentas, cómo se hacían, para que ustedes las vean. Pero no hace falta que estén probando todo esto en el parcial, ¿sí? Si alguno quiere alguna duda o aportar un comentario. Si no hay más dudas, vamos a ir a las aulas ya. Bueno, perfecto, entonces, si no hay más dudas de esto o de lo anterior, vamos a las aulas. Bueno, gracias.